¿Cómo les va? Es un placer poder reunirnos de nuevo en este espacio de Universidad de Occidente para compartir un momento sobre temas de interés, no solo para nuestra población estudiantil, sino también para usted que nos está viendo en este momento. Y hoy tengo invitados muy especiales. Se encuentra conmigo el licenciado Enio Fernando Maldonado Mioño, docente de Universidad de Occidente. Bienvenido, licenciado. Gracias. Está conmigo también Juan Marcos Ortiz Tobar, del cuarto ciclo de Ingeniería en Sistemas, como estudiante de Universidad de Occidente, para poder platicar sobre el tema de hoy. Bienvenido, Juan Marcos. Y está también la señorita Ingrid Natalie Almaraz Pinto. Ella está en el cuarto semestre de la licenciatura en Arquitectura. Bienvenida, Natalie. Y para tratar el tema de hoy tenemos la división del trabajo. ¿Por qué la división de trabajo? Déjenme contarles que Universidad de Occidente tiene una fase de cursos que se llaman praxeología, que reciben todos los estudiantes, igual los señores de enfermería, que los arquitectos, los ingenieros, los psicólogos, los fisioterapeutas, que nos sirven como una base para un estudio de economía y potenciar sus habilidades a la hora de salir al mercado laboral, que es lo que vamos a ver hoy del área de praxeología. Vamos a ver la división del trabajo que pertenece al curso de Proceso Económico 1, licenciado, ¿o 2? 1 y 2. 1 y 2, está abarcado en ese rango, y nosotros esperamos que usted pueda aprender algo nuevo de esto que tenemos para contarle, y sobre todo esperamos que usted pueda ponerlo en práctica, llevarlo a la práctica para que pueda incrementar no solo su conocimiento, sino también sus habilidades, y que de esta manera Universidad de Occidente también llegue hacia usted. Así que muchas gracias por quedarse con nosotros y nosotros volvemos en unos instantes. ¿Ha escuchado usted en algún momento el concepto de división del trabajo? ¿Para qué puede funcionar dividir el trabajo dependiendo de qué quiero hacer o cómo lo hago yo desde mi emprendimiento? Para eso vamos a ver en este segmento una parte de historia, conceptos básicos de división del trabajo, y vamos a entender también por qué su importancia dentro de lo que es el mercado, ¿verdad? Licenciado Enio, no sé si me quiere echar la mano con esto. Desde luego. Pues un gusto poder saludarlos por este medio, y pues siempre va a ser un placer enorme poder dirigirme a ustedes. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la contextura de la división del trabajo, que es uno de los puntos importantes dentro del contenido del curso del Proceso Económico 2. A inicio del programa mencionaba que tanto en el Proceso 1 como en el Proceso 2 es un tema de vital importancia. Solo que como pues por las situaciones de contenidos en el Proceso Económico 1 se hace pues un reconocimiento de lo que es el contexto de la cooperación social, y si alguien dirá ¿qué es eso de la división del trabajo? Pues justamente es la base de la cooperación social, y no es de ahora, es de todos los tiempos, desde las primeras agrupaciones de carácter social, digámosle así, la horda, el tribu, el clan, pues de manera espontánea. Es lo que más me llama la atención, que no es un fenómeno planificado, sino que es algo espontáneo. En las primeras organizaciones veíamos que hay cazadores. ¿Por qué fueron ellos cazadores? Porque esa era su especialidad. Los pescadores, los recolectores de frutos, los que se dedicaban 100% al fenómeno de la agricultura. Y entonces, sin necesidad que alguien, de una manera planificada, a pesar de que era un sistema colectivo, pues el individuo fue reconociendo sus capacidades. Y entonces, basado en sus capacidades, implementa los niveles de técnicas que le permiten desarrollar la habilidad en donde más ventaja posea. Claro. Yo pensaba en este momento, por ejemplo, Juan Marco, no sé si usted me puede ayudar con eso, a la hora de que yo tenga un emprendimiento, pero me ayuda mi mamá, me ayuda mi hermano, y esto que está tan de moda es, vendo por TikTok, ¿verdad? Un live en TikTok y empiezo a vender. Pero no es solo está la persona que está ofertando el producto, sino también está quien le dice que sigue, quien conduce las redes sociales y todo eso,
¿Cómo ve usted la división del trabajo desde el sentido del emprendimiento? Surge dependiendo a qué parte del individuo se quiere especializar en el mercado, dividiéndose en sí con ciertos individuos para extender más la producción, dándose cuenta que es importante que hay muchas personas que se dedican a esto y que le dedican tiempo y especialidad, en lo cual da importancia a cada uno de estos aspectos en estas nuevas eras. Y lo bonito también es que es como eso de varias cabezas piensan mejor que una sola, ¿verdad? Varias personas al trabajar en el mismo emprendimiento o en la misma cuestión podemos apoyarnos unos a otros y potencializar más nuestras ventas o la expansión en el mercado. Pero Natalie nos decía hace un momentito un concepto de división del trabajo que me pareció muy importante y muy que yo quisiera que por favor le comente a los demás. Para mí la división del trabajo es una actividad en que cada persona se dedica a esa actividad y pues la distribuye o da un servicio a las demás personas, no a sí mismo. Y un ejemplo en el que me recuerdo ahorita, tuvimos un congreso en arquitectura y nos dejaron una repentina. Y en ese caso dividimos nuestro trabajo y por semestres, cada uno estaba viendo algún tema en que nos podíamos dedicar, entonces cada uno hizo nuestra parte y logramos quedar en segundo lugar. Pero unidos fue mucho más fácil, ¿verdad? Sí. Que teniendo que hacer la repentina totalmente solos, ¿verdad? Un solo individuo. Sí. Es una de las grandes ventajas de la división del trabajo. Y me llamaba la atención también las referencias históricas de que no fue asignado por nadie, sino entre todos, ¿verdad? Nos organizábamos y miren, yo soy bueno para esto, usted es bueno para esto, y así todos fueron contextualizándose. En el área de proceso económico, ¿por qué la funcionalidad de la división del trabajo? Primero porque es uno de los claros ejemplos del orden espontáneo. Claro. Lo mencionaba el maestro Manuel Ayau, cuyo mentor tenemos como base en los textos del proceso económico 1. Y ahorita en el proceso económico 2 hacemos un análisis más profundo ya con la teoría de la economía de Wilhelm Röpke, el economista de origen alemán que dio muchos aportes al contexto económico contemporáneo. Y es bien cierto lo que los estudiantes manifiestan. Yo voy a trabajar porque tengo que hacerlo, porque es uno de los factores de producción, el trabajo, pero no con el ánimo de satisfacer necesidades propias, porque el zapatero no hace cientos de pares de zapatos porque tenga que calzarse un par cada día durante cierto tiempo, sino es por las necesidades que el mercado le está demandando. Y él observa entonces que no se puede dedicar a hacer pan porque su ventaja competitiva, es decir, donde él puede demostrar que realmente posee los conocimientos para poder echar a andar ese negocio, esa actividad comercial, es que la gente, los demás individuos, compren los zapatos que él está realizando. Claro. ¿Verdad? Y entonces a través de su trabajo, ¿cómo podría verse beneficiado, Juan Marcos? Pues mediante el desempeño de la calidad de nuestro trabajo, en lo cual va enfocado a lo que el cliente desee, dependiendo de qué entorno estemos. Debido a muchos factores en algún estado, es importante tenerlo en cuenta, porque ya que es así, la división de cada uno, dependiendo del desempeño que se dé en un mismo estado, sería importante. Y a lo mejor también puedo hacer una especie de trueque, ¿verdad? Yo doy zapatos, pero alguien me da pan, y yo sigo dando zapatos, pero alguien me da ropa, y entonces se vuelve esto como una especie de intercambio, que es al final oferta y demanda, ¿verdad? Dentro del concepto de lo que es el mercado como ese ente en el que se puede intercambiar todo tipo de productos, bienes y servicios, inclusive como arquitecta. Para mí un punto muy importante creo que es el ahorro de tiempo. No hay pérdida de tiempo en la división del trabajo, ya que cada quien hace la actividad y como se especializa en ella, tiene como que más experiencia en esa área y ahorra mucho más tiempo que una persona que
solo hace la actividad y no tiene experiencia y se tarda mucho más tiempo en hacerla. Claro, en lo que aprende, luego empieza a desarrollarla y la planifica, pero quien la ha hecho antes puede reducir mucho el tiempo, ¿verdad? Sí. Y lograr abarcar mucho más. Licenciado Enio, ¿qué otro concepto les podemos dar de división del trabajo para reforzar este segmento? Es un fenómeno mediante el cual se pueden comparar producciones. Claro. Entonces, con dos producciones distintas, entonces yo perfectamente bien puedo ubicar a cada individuo en lo que mejor sabe hacer, contextualizando por qué algunas veces las sociedades o algunos países no dan la talla en las exigencias del mercado. Es por eso, porque muchas veces la persona está en un área de trabajo donde en primer lugar no es productiva, dos, donde no le gusta su trabajo, y tres, pues no se siente satisfecho al momento de hacer las comparaciones en cuanto a la producción realizada, dígase esta por día, por mes, por hora, ya para poder medir la productividad. La división de trabajo mide productividad, no producción, porque entonces cualquiera puede decir, voy a hacer un artículo, por ejemplo una prenda de vestir, un suéter, pero si el parámetro me indica que lo ideal es que lo haga en 8 horas, pero para establecer índices de productividad, pero dice el individuo, tengo un mes para hacer un suéter, entonces es cierto, lo puede producir, pero deja al margen los aspectos o temas de la productividad, entonces eso le limita a poder ser competitivo. Ese es el principal inconveniente, ¿verdad? Imagínense a la hora de ofertar eso en el campo laboral, ya en la vida real, el poder decir, mire, yo puedo hacer suéteres, pero solo puedo sacar uno por mes, que nadie nos va a contratar. Esa sería nuestra triste realidad, ¿verdad? Así nadie es. nos va a contratar si no tengo tal especificidad en mi trabajo y tengo tales habilidades, y lo que ofrezco es, pues, si es usted nuevo en una empresa, aprender y póngame a prueba, y luego echamos a andar todo el proceso para que sea realmente funcional, ¿verdad? La división del trabajo. Entonces nosotros vamos a quedarnos aquí un momentito y volvemos en unos instantes. Y le estábamos platicando cómo funciona esta cuestión de la división del trabajo. Yo estaba pidiendo insumos más o menos de en qué libro está, en la teoría de la economía, y el capítulo 3 es el que tiene la contextura de la división del trabajo. Y tocábamos un tema importante aquí entre nosotros sobre la opinión de Marx con respecto a la división del trabajo y esa crítica de la explotación laboral, o lo que se decía, ¿verdad?, de la explotación al pobre y desvalido. Aquí a muchos a lo mejor nos va a doler algo, pero no, vamos a aprender sobre todo. Para romper esos paradigmas. Claro. Es que no se puede atacar a través de ciertos modelos económicos o ciertos sistemas a alguien que tenga el factor de producción llamado capital. Entonces, la incursión del individuo que no posee esa fuente de ingresos suficiente para poner un negocio propio, para incursionar en un mercado que demanda cierta capacidad de productos que él pueda llegar a tener y a satisfacer esas demandas, esa crítica es bastante concluyente. Porque, bueno, de hecho el marxismo es un pensamiento opuesto a la escuela austríaca de economía, y entonces él acusaba justamente al capitalista, que a nuestro criterio es quien posee los factores de producción para poder incursionar a muchas más personas como agentes económicos. Claro. Y entonces, buen punto el que hace referencia o mención en el texto, porque Marx acusaba de una situación inhumana cuando en realidad no se está haciendo un intercambio, un canje de personas. Claro. ¿Sí? Entonces Adam Smith viene y le explica en el libro de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, de que lo que se tranza en el mercado laboral es el trabajo.
no es la persona, porque la persona no es ninguna mercancía. No es canjeable. ¿Cómo lo ve Juan Marcos? Es importante saberlo porque hay personas que dividen el capitalismo en, como mencionábamos, como el socialismo, que se enfoca al no explotar a las personas, que creen que es solamente parte de la explotación y no se les remunera por su compensación laboral, que es parte de la división del trabajo, que es importante para todos los individuos que estamos en esta parte del desempeño laboral. Y es que definitivamente, yo no sé, Natalie, cómo lo ve usted, yo pienso, todos quisiéramos ser jefes, ustedes, esa es la realidad, para ser quien produzca, pero como decían, tener los factores de producción para eso es lo complicado, y por eso a veces tenemos que unirnos como grupos para poder potencializar un producto o servicio y mejorar todos. Gano yo a través de mi trabajo y de lo que yo brindo, pero a través de esto yo recibo también un pago, ¿verdad? Por las cosas que yo puedo hacer. ¿Cómo lo ven? Sí, creo que sobre la explotación, incluso las personas aceptaban porque necesitaban pues el dinero, obviamente, y pues se aprovechaban literalmente de las personas, pero sí creo que ya ha cambiado mucho esa parte. Y es en donde la división del trabajo entra, porque cada uno aporta con mayor parte, entonces ya las personas dejan de hacer el trabajo que les corresponde a otros. Claro, ya no somos todólogos, ¿verdad? Nos vamos un poquito más encaminados a la especificidad del trabajo. Y yo siento que esto es importante saberlo, entenderlo y conocerlo, porque después nos vienen vendiendo ideas y nos dicen, no, es que por ejemplo, el capitalismo es malísimo. El capitalismo es de todos los ricos queriéndose aprovechar de los pobres, o las funciones que tiene como bondad el socialismo, o miren que entonces el poder entenderlo no solo como estudiantes, sino como población en general, nos hace que podamos tomar decisiones más plenamente a raíz de nuestro criterio, un criterio objetivo y un criterio estudiado, sino básicamente para que no nos vendan espejitos, ¿verdad? y compremos lo primero que se nos ofrezca. ¿Cómo lo ven? Aquí hay dos aspectos bien puntuales. Por un lado, el socialismo, que es un sistema de organización colectiva, si lo vemos desde ese punto de vista, suena muy romántico, muy bonito. Todos tenemos en mismas proporciones los bienes. El inconveniente es que ahí, recordemos que ningún tipo de gobierno produce en ningún país del mundo, ¿ya? Entonces, al no haber un sistema que promueva la producción, lo que se está haciendo es condenar a una pobreza colectiva a todos los individuos de los países. Y no es porque yo sea un defensor de la Escuela Austriaca de Economía, ni que se posea un nivel de conocimiento basado en la filosofía liberal, sino que no hace falta mucho. Solo veamos la situación actual de los países en donde todavía está instituido o instalado el sistema socialista. La pobreza es evidentemente colectiva porque no se le da al individuo la opción de la participación en el mercado de la producción en cuanto al ámbito laboral, sino ahí lo que diga el gobierno, eso es lo que hay que recibir a través de un sistema de racionamiento, a través de un sistema de una despensa mínima, pero están atando no solo de pies y manos, sino están minando el capital intelectual de cada individuo que quisiera tener un mejor nivel de vida. Sin embargo, se ve cooptado por este tipo de institución eminentemente colectiva, ¿verdad? Y al final la supuesta equidad social va a convertirse en un yugo que va a dejar a todos, a lo mejor con la capacidad de hacer más, pero con pocas posibilidades en función de que no existe la división del trabajo ni la posibilidad de avanzar, ¿verdad? Es nula, es nula ahí, es nula. O sea, se va a tener el individuo solo a un Estado que provee, a un Estado providencia, ¿verdad? Y entonces nadie va a tratar de buscar
en dónde producir, porque está a expensas de lo que el gobierno le quiera dar, ¿verdad? Claro. Juan Marcos, como ingeniero en sistemas, ¿cómo ve usted la posibilidad de salir al mercado laboral? Usted está terminando el área del área común para entrar propiamente el próximo año en su el máximo esplendor de su especialidad. Esa posibilidad de salir al mercado, ofertar sus productos y todo lo que demanda hoy el mercado de un ingeniero en sistemas. ¿Cómo lo ve usted? Es importante porque el avance tecnológico es la base del ahora y el futuro, porque es parte de lo que desarrollaremos y es parte de lo que es la base de la carrera, en donde nos encontramos con múltiples opciones para poder salir adelante en el mercado, lo que es la actualidad, en donde las personas interactúan de manera virtual desde diferentes puntos del mundo en la compra de partes de otras partes centrales de producción, en donde es importante para otros países seguir adelante. Y unificar todo eso es parte de su trabajo, ¿verdad? El poder establecer no solo los contactos, sino potencializar también todas las vías que puedan haber y traer a Guatemala, qué sé yo, desde Timbuktu, yo siempre lo digo, esa posibilidad de desarrollo, de encontrar ese producto que no hay aquí, pero que puede haber en otro lado. Yo creo que usted ya vamos a abrir el siguiente segmento, pero ¿cómo ve usted la participación hoy en día de la mujer en la economía laboral? Creo que la mujer ya ha sobresalido bastante ahora, porque incluso antes la mujer era solo para los oficios domésticos, y creo que ya le han aprendido a dar el lugar a la mujer ahora, y es de aprovecharlo, porque incluso la mujer es inteligente y puede hacer varias cosas que el hombre tal vez en algún punto no pueda llegar a hacerlo. Sí, definitivamente, ¿verdad? Y aunque hoy en día se vende el concepto de que somos multitarea o que podemos hacer más de una cosa a la vez, al final, pues con la división de trabajo aprendemos también a gestionar nuestro tiempo, a gestionar nuestras capacidades y a crecer mucho más en un solo espacio para poder atender mejor todas esas necesidades. Pero hoy en día es fantástico poder el tener el camino abierto y el que a pulso y fuerza nos lo hayamos ganado y nos hayamos ganado sobre todo es un lugar en la sociedad hoy, en la sociedad laboral, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a irnos unos instantes y volvemos en un momentito. Hasta luego. Y ya estamos de vuelta, estamos emocionados porque es nuestro último segmento, pero tristes también porque nos vamos a quedar esperándolos hasta la próxima. Pero yo quisiera que los jóvenes aquí nos pusieran un ejemplo, por ejemplo, de cómo funcionaría la división del trabajo dentro del contexto de un ingeniero en sistemas, Juan Marcos. ¿Cómo les podríamos explicar a los chicos? Comenzamos con los analistas de sistemas, en los cuales nos enfocamos a preparar el programa para poder llevarlo a funcionalidad. Mediante que el análisis sea complejo, llevamos a más procesos para que todo sea correcto. Procedemos después con los programadores que lleven el entorno de los códigos, tanto para los programadores y para el entorno de los compradores, de lo que no se ve detrás del programa, para después estar seguros de que el programa es funcional y equitativo. Procedemos a la prueba y error, que es funcional para cada uno de los programas, para llevarlos a línea y hacerlos funcionales estando en línea. Y también ver si el cliente quedó satisfecho, ¿verdad? Exacto. Supongo que todavía hay un tiempo de hacer ajustes de, mire, sí, pero yo quiero que también haga esto, mire, pero también necesito que descargue lo otro y me gustaría que extra tenga mi logo y mi imagen y mi color y toda esta cuestión. Y es un buen mecanismo para entender cómo se daría la división del trabajo dentro de lo que es la ingeniería en sistemas. Y en la arquitectura, Natalia, ¿qué haría usted?
Pues iniciamos principalmente con la investigación. La investigación conlleva pues varios factores, en el cual se hace también análisis del sitio, que se va pues al terreno, se buscan colindancias y otros factores. También se hacen unos diagramas. Luego, después de ya tener la investigación, se procede al diseño de cómo queremos el edificio o hogar o lo que queramos, ¿verdad? Incluso podría entrar una persona especializada en diseños, porque hay muchas personas que tal vez no les surgen las ideas o no saben cómo hacer dicho, entonces entra una persona especializada en los diseños. Luego, después de ya tener la idea generatriz y el concepto del edificio o lo que queramos hacer, entra el diseñador de interiores. Es quien va a diseñar todo el interior del edificio, y ya luego ya podríamos contratar o llamar a un ingeniero civil o de estructuras, y ya se procede a la construcción. Ya la licitación, ¿verdad? Eso es importante, porque al final hay que tener una visión muy completa de todo para poder hacer un trabajo bien sólido, que también sea atractivo para la gente y para los usuarios, ¿verdad? Así es. Terminar con todo eso. Lick, ¿y cómo amarramos todo esto a la división del trabajo en general? A toda la contextura, tal y como lo dicta el tercer capítulo del texto de Wilhelm Röpke, que les mencionaba, la teoría de la economía. Primero, tendríamos que decir ya como partes concluyentes, es de que es un fenómeno espontáneo, ¿ya? Donde el individuo, con base a la necesidad propia de generar sus propios ingresos y su propio bienestar, de una manera indirecta contribuye a que todas las personas o al mercado donde él va a enfocar sus productos, sus servicios, también se satisfaga. Es un proceso de ganar y ganar, ¿ya? Yo vendo lo que puedo hacer y alguien más lo está requiriendo, lo está demandando en el mercado. Entonces hay satisfacción en ambas partes. Después es importante que se conozca el término de la especialización, ¿ya? Una cantidad mayor de conocimiento le permite a una persona especializarse en un área en específico, lo cual lo hace mucho más competitivo, ya que tener un conocimiento de manera general. Entre más especialización posea una persona, lo hace más competitivo. Claro. Es decir, imaginémonos que el agricultor dijera, yo soy agricultor pero solo de maíz, y si usted me pone a sembrar o a cosechar, no puedo. Claro. Entonces, solito él se cierra el espacio competitivo. Ya, no estamos de acuerdo en este tema con la especificidad, es decir, que la persona se concentre solamente a que puede ser algo muy puntual o específico, porque entonces solita esta persona no se da la oportunidad de adquirir un campo de conocimiento más amplio, ¿verdad? Claro. Y bueno, no todo es color de rosa como todo en la vida, ¿verdad? La división de trabajo tiene algunas desventajas. Esa es una, la especificidad. Cuesta mucho implementar un sistema o dejar al individuo que sea libre de poder trabajar en sistemas interferidos y con un tipo de sistema socialista. Eso es inconveniente también. Y otra de las principales desventajas es que la división del trabajo funciona si solo hay recurso monetario de por medio. Es decir, nadie va a trabajar ad honorem, a excepción que sea una situación altruista o de voluntariado, pero de lo contrario, nadie estará dispuesto a trabajar sin que se perciba un factor de remuneración. Claro, una paga, porque no puedo vivir del aire. Así es. Definitivamente. Bueno, ¿algo que quieran agregar, chicos, con respecto al tema? Pues yo creo que, como decía, la especialización en algo, creo que también debemos de no quedarnos solo con
con algo específicamente, sino que también poder probar y hacer cosas nuevas que no nos impidan quedarnos estancados solo con la especialización. Claro, y es que en la vida hay que tener ahí plan A, plan B, plan C y plan D por si no sale algo, ¿verdad? Siempre estar preparados para algo más. Me encantó tenerlos con nosotros en el programa. Gracias por acompañarnos y ser parte de esta nueva emisión. Les voy a dejar el tiempo a cada uno para que puedan despedirse, mandar sus saludos, un abrazo. El mío va directo para toda la Facultad de Humanidades de la Universidad de Occidente y espero tenerlos pronto a ustedes aquí como invitados y ya saben, ¿verdad? Nos vemos para la próxima. Bendiciones y un abrazo fuerte. ¿Y Kenny? Si quiere, comience usted. Yo tendría que saludar a todas las facultades. Ay, no, en este caso. Bueno, en este caso, pues el agradecimiento por estar acá con nosotros, a Natalie y a Juan Marcos, representantes de arquitectura y de la Facultad de Ingeniería también. Y pues siempre va a ser un honor y un placer muy grande poder compartir acá con ustedes. Muchas gracias, Juan Marcos, para su facultad y a su casita. Agradecerle por la presente invitación al panel de hoy. Muchas gracias por los puntos que hoy aclaramos, que compartimos, que pudimos analizar. Muchas gracias. Natalie. Muchas gracias por la invitación, les agradezco bastante y mis saludos para la Facultad de Arquitectura, licenciatura en Arquitectura y en Diseño Gráfico, y para mi familia también. Fantástico, muy bien. Pues esperamos que nos estén viendo todos y que aprovechen también el contexto de lo que hablamos aquí como parte de la praxeología de la universidad y sobre todo que también pueden ser invitados en algún momento y ustedes también puedan sentirse parte de estos programas que son y tienen su razón de ser como ustedes como parte del programa. Y para nosotros siempre va a ser importante poder llegar hacia ustedes a través de qué está haciendo la UDEO ahora y cómo planeamos que llegue hasta ustedes, las personas que nos están investigando como universidad y los que ya son parte de la familia UDEO. Así que fue un placer compartir con ustedes, cuídense mucho y hasta la próxima.